¿Qué pasó 20 años atrás? El hincha recuerda la clasificación de Paraguay, 2011, 2015, elimina a Brasil por penales. Pero nosotros le traemos rememoramos, año 2004, Copa América jugada en Perú. Julio González, el primero para Paraguay. Último partido, fase de grupos. El que empata es Luis Fabiano para Brasil. Diego Barreto en el arco de Paraguay. Y aquí define Freddy el Zorro Vareiro. Ojalá que su hermano Adam se ingresa hoy a un gol. Así el Zorro nos daba la victoria. Triunfo de Paraguay 2-1. Carlos Jara Zaguer fue el técnico porque Paraguay se estaba preparando para los Juegos Olímpicos. Y los jugadores también eran parte del equipo. Equipo sub-23 en preparación a lo que se venía para Atenas. Diego Barreto en el arco. Línea de 5. Emilio Martínez, Carlos Gamarra, Julio Mansur, Pedro Ganso Benítez y Celso Esquivel. Edgar Barreto, Carlos Humberto Paredes, Julio Dos Santos en ataque, Freddy Vareiro y Julio González Ferreira. Esa fue la formación de Paraguay en este que fue el último triunfo de Paraguay sobre Brasil en una Copa América. Recordamos un partido por fase de grupos. Paraguay, al ganarle a Brasil, pasa como primero de su grupo. Brasil pasa como segundo, después gana la Copa América, ¿cierto? Y la albirroja se elimina en cuartos de final contra Uruguay. Ese era el equipo. Con un equipo sub-23 le ganamos a Brasil 20 años atrás, Arimas. Sí, y muy buen equipo, porque es el proceso ese, o sea, este equipo es el que después... Va a las Olimpiadas. Va a las Olimpiadas, consigue la medalla de plata. Bueno, lógicamente un gran equipo. Me llama la atención, jugábamos con 2-9. Sí, con Freddy y con Julio. Línea de 5 y 2-9. Pero lógicamente un medio campo bastante interesante con todos los nombres que acabas de dar. Y bueno, el funcionamiento que nos dio Carlos Jara Zaguer, o le dio Carlos Jara Zaguer a esa selección, realmente era importante.